Hola, bendiciones, bienvenidos a la clase número 8 de la materia de profetas mayores. Vamos a estar dándole continuidad al estudio del libro de Jeremías. Comenzamos con los capítulos 14 y 15. Empezando por el capítulo 14, donde se habla un mensaje con el motivo de una sequía. Dice que la sequía fue un juicio con consecuencias devastadoras. Uno, el juicio se deshacía en lágrimas. Los nobles no iban a quedar exentos de tener algunos apuros. Los labradores no iban a poder arar ni sembrar, y eso era sumamente grave porque pues el pueblo de Israel, ¿verdad?, siempre ha tenido como esa costumbre de poder trabajar la tierra. Dice, y aún los animales del campo eran dignos de compasión. Eso lo vemos en los primeros versículos del capítulo 14, donde dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron, se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas. Veamos que la sequía pues no dejó exento a nadie, ¿verdad? La sequía afectó a todo el pueblo. Dice que Dios envió este desastre natural sobre Judá durante sus últimos años por causa de su infidelidad a él y a su pacto. El pueblo había rechazado la fuente de agua viva, y eso lo vimos en Jeremías 2:13. Siempre les recuerdo poder leer las referencias para que el material pues sea de mayor comprensión para ustedes, ¿verdad? Cuando leemos en el 2:13, dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces ya había un rechazo, ¿verdad? Recuérdense que los profetas lo que hacían era llevar un mensaje de Dios al pueblo de Israel para que este pueblo volviera su corazón a Dios. No era fácil para los profetas, definitivamente que no, porque sobreabundaba el pecado en muchas formas. Luego dice aquí: el pueblo clamó a Dios pidiendo lluvia, pero el Señor se negó a responder con un testimonio del juicio inevitable que tenía que sufrir por causa de su pecado. Es decir, iban a pagar las consecuencias de los pecados que ellos estaban cometiendo. Y eso lo vemos dice del capítulo, del versículo 7 al versículo 12, donde dice: aún nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Ellos tenían claro, ¿verdad?, que habían pecado, pero aún así no volvían su corazón hacia Dios. Dice que pues se les recordó el Señor, ¿verdad?, que estaban sufriendo por causa de su pecado. Los falsos profetas le decían al pueblo lo que ellos querían escuchar. Y este punto sí es bastante grave la situación, ¿verdad?, porque se levantaban profetas diciendo las cosas que el pueblo sí quería escuchar. Dios emite el juicio contra ellos y contra el pueblo a quien profetiza. Será echado en las calles de Jerusalén. Al interceder Jeremías por el pueblo, le preguntó a Dios si le ayudaría en caso de que se arrepintiera, pero Dios se negó a ir en su auxilio. Si nosotros vemos, es bastante importante que le demos énfasis a esto de que hay profetas, ¿verdad?, que hablan nada más lo que la gente quiere escuchar. Y yo creo que si nos ponemos a hablar de situaciones como esa, pues yo creo que cada uno de los que puedan estar viendo este video van a tener algún ejemplo acerca de eso. Pero no se trata de juzgar el hecho a la persona en sí, ¿verdad?, sino que del pecado que estaban cometiendo al hablar en nombre de Jehová cuando Jehová no había hablado. Y eso lo vemos en el 14:13, y dice: y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas le dicen: no veréis espada ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre,
No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Es decir, que eso era lo que quería escuchar el pueblo. Entonces ellos profetizaban de esa manera. Dicen, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas, y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos, a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. Le dirás pues esta palabra: derramen mis ojos lágrimas noche y día, no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen, hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Vea que ahí está muy claro, ¿verdad?, qué va a pasar con los profetas que hacen algo que no va de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y existía desde aquellos tiempos, existían este tipo de personas. Y hay que tener mucho cuidado cuando nosotros, pues Dios nos pueda revelar, ¿verdad?, algo hacia otra persona, y si pues viene de Dios, qué bueno, y gloria a Dios por eso, y poder compartirlo con esa otra persona, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es darnos cuenta que si un profeta lo está haciendo bien, su palabra se cumple, y nosotros también pedirle dirección a Dios, ¿verdad? Y saber que en nuestro corazón lo que un profeta nos ha dicho es lo real, es algo que viene de Dios. Nuestro corazón, nuestro espíritu también lo va a sentir. Cuando no es de Dios, igual, de la misma manera, pero muchas veces nos volvemos como el pueblo de Israel, que queremos escuchar cosas bonitas, ¿verdad?, que nos van a pasar cosas buenas, y olvidamos, ¿verdad?, lo que nosotros hemos hecho, nuestro pecado, y vivir con las consecuencias, pues no las queremos, pero Dios nos hace. Y vea que por eso le decía que ellos también iban a sufrir consecuencias, los profetas que les decían cosas que ellos querían escuchar. En el capítulo 15 comienza con: me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. ¿Por qué? Porque Jeremías quería saber si de alguna manera Dios iba a dejar pasar por alto las consecuencias del pecado, y le dijo que no. Y les puso ejemplo de Moisés y Samuel. Ellos dicen que fueron dos grandes intercesores que en el pasado habían suplicado a Dios en favor de los hijos de Israel, tanto Moisés como Samuel, ¿verdad? Para que no matara al pueblo, para que no hiciera algo en contra del pueblo, ellos intercedían. Dice, la meta de estos castigos era destruir la vida. Esto sucedería debido al reinado perverso de Manasés y el pecado del pueblo, y la destrucción sería total. Vendría el juicio por causa de la disposición del pueblo a persistir, oiga bien esa palabra, persistir en la infidelidad y la rebeldía inspirada por Manasés. Este rey los había hecho eso, persistir en infidelidades y en rebeldía contra Dios. O sea, son detalles sumamente importantes a considerar, ¿verdad? Porque Dios no es un Dios malo. O sea, Dios a través de otros profetas vemos cómo les hablaba y les decía que se arrepintieran, que volvieran a sus caminos, pero ellos insistían en vivir en su pecado. Dice que en respuesta Dios no se enojó con el profeta, ¿verdad?, con él, sino que respondiendo, volviendo a orientar las prioridades de Jeremías. Como vocero de Dios, debía influir en el pueblo y no permitir que ellos influyeran con él. Esto es algo impresionante, de verdad, porque Jeremías, quizás a lo mejor como ser humano o como usted o como yo, probablemente podemos decir, démosle la oportunidad, ¿verdad?, porque siento que sí puede, pero no dejaban el pecado. Entonces Dios le dice, no dejes que ellos puedan influirte, no permitas eso. Dice, como vocero de Dios debías influir en el pueblo, él debía influir, no permitir que ellos lo influyeran a él. Y eso lo vemos en los versículos del 17 al 21. En los versículos 21 dice, por tu nombre no nos deseches, ni deshonras tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros.
hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover y dará a los cielos lluvia. ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti pues esperamos, porque tú hiciste todas las cosas. De alguna manera, pues Jeremías trataba de que Dios pudiera bajarles, como decimos, un poquito al castigo, ¿verdad?, que ellos estaban recibiendo. Obviamente ese castigo venía de consecuencias de su pecado. Nos vamos al capítulo 16. Hay capítulos que los vamos a ir viendo como un poquito más rápido por el tiempo, ¿verdad? Para que ustedes puedan comprender mejor. Lo ideal sería que fueran leyendo el material y leyendo la Biblia. De verdad, eso es como lo ideal. Y poder ir viendo el video también, ¿verdad? Luego dice acá, la gravedad de la desgracia que se cernía sobre la nación judía es puesta de relieve por las órdenes que da Dios a Jeremías, poniéndole restricciones a la vida y al ministerio de Jeremías, que servirían de lecciones objetivas para el pueblo cuando llegara la hora del juicio. De verdad, aquí tomar la vida de Jeremías para poner ejemplo, pues se parece mucho a lo que pasó uno de los profetas que también lo usó, o sea, su propia vida para darles un ejemplo, como lo fue Oseas. No sé si ustedes lo recuerdan, en Profetas Menores. Dice aquí que le da la orden de no casarse ni tener hijos, demostrando que en la aflicción venidera morirían muchas familias. Es decir, le estaba diciendo no tenga familia porque de alguna manera puede llegar a morir. Y eso lo vemos en los versículos del 1 al 4. Y eso sí nos vamos al capítulo 16, donde dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar, porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra. Vea lo que iba a pasar. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Porque así ha dicho Jehová, no entres en casa de luto ni vayas a lamentarme los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades. De verdad, a mí me conmueve tanto, de verdad, escuchar a Dios de esa forma. ¿Saben por qué? Porque de verdad, o sea, Dios siente cuando nosotros le fallamos. O sea, Dios quisiera quizás muchas veces limpiar nuestra alma, limpiar nuestro corazón, algo a lo que nosotros tenemos libre acceso si lo buscamos a Él, pero muchas veces nosotros preferimos enredarnos en nuestro pecado y a Dios le duele eso, pero Él tiene que dejar que nosotros vivamos las consecuencias para que nosotros podamos aprender. O sea, Dios no estaba haciendo malo al decir, bueno, o sea, van a pasar por todo esto. Y un montón de cosas, ¿verdad?, que le dice. Por eso le dice Jeremías, no tengas hijos, no tengas familia, porque no, todos los que nazcan les van a pasar estas cosas. Y empezó a decirles. Entonces, créanme que yo siento que muchas veces nosotros nunca vemos cómo Dios pueda sentirse cuando nosotros estamos en pecado. De verdad que Dios mandó a Jesús a morir por nosotros, por los pecados que nosotros hemos cometido, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, o sea, le duele que nosotros pequemos, le duele que nosotros hagamos cosas que no debemos hacer, cuando Él ya estableció su palabra, la que nosotros tenemos que seguir, y creo que tendríamos una vida mejor. Pero recuerden que Satanás siempre va a andar como un león rugiente buscando a quien devorar. Eso significa que Él siempre está al ataque, buscando que nosotros nos equivoquemos, fallemos, para hacer que nuestra vida viva en pecado y obviamente las consecuencias del pecado. Y Dios nos va a dejar ahí, a menos que nosotros lo busquemos y le pidamos perdón. Entonces todo eso cambia. Y eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Si nos vamos al capítulo 17, dice Jeremías denuncia a Judá por el pecado de la idolatría, por lo que los condena al destierro y al cautiverio. Vea que este pecado, cuando Él ya en Éxodo les había dado 10 mandamientos, de los cuales el primero era, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces,
Jeremías denuncia a Judá por el pecado de idolatría. Y eso lo vemos del versículo 1 al versículo 4, que dice: el pecado de Judá escrito está, con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo, todos sus tesoros entregaré al pillaje. Es decir, ¿verdad? Les iban a robar, ¿verdad? Por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste. Aquí estamos hablando del cautiverio. Porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Entonces, ahí les estaba hablando del pecado, más que todo de la idolatría que el pueblo hacía. Y yo creo que eso no está muy lejos de lo que nosotros podamos estar viendo hoy en día, ¿verdad? De la idolatría que existe en este mundo. Dios maldice a los hombres que confían en sí mismos y en los recursos humanos. Por el contrario, los que confían plenamente en el Señor serán bendecidos. No temerán ni estarán ansiosos en ninguna de las circunstancias de la vida, porque sus raíces se han profundizado en Dios. Eso lo vemos en el versículo 5, donde dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Eso lo vemos hasta el versículo 8, dice: ¿será que la retama en el desierto no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada? Acá, vea, estos versículos de verdad sumamente importantes a tomarlos en cuenta y a tenerlos siempre en nuestra mente. Dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza en Jehová. Ese debería de ser uno de nuestros versículos favoritos y tenerlo siempre en mente y poder enseñarles a otros que nosotros somos benditos y nosotros confiamos en Él. Dejarle todo a Dios es confiar en Él. Dice: porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿A qué le suena esto? Es muy parecido a lo que David más había mencionado más en los salmos, ¿verdad? Más que todo en el Salmo 23. Entonces, dice acá que en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. O sea, todo el que confía en Dios. De verdad, como sea, no le puedo explicar cómo a veces nosotros podemos tener una circunstancia difícil y Dios provee cuando nosotros confiamos en Él. Provee, puede ser económicamente, provee alimentos, provee de personas que necesitemos, provee los recursos que necesitamos. O sea, nuestra confianza totalmente puesta en Dios, para que Él pueda mostrarnos su amor a través de proveernos lo que nosotros necesitamos. Dice, Dios aclara por qué pecamos, y Él dice que eso es porque es un asunto del corazón. Este fue uno quizás de los capítulos que más me ha llamado la atención de Jeremías, porque dice en el 9: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno su camino según el fruto de sus obras. Vea que escudriña nuestra mente y prueba nuestro corazón. O sea, Él nos conoce, Él nos hizo. Entonces, ¿cómo no va a pasar eso? Dice: Él ve toda la maldad que anida en el corazón, y con el juicio que hace en base a ese examen da a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. O sea, Dios nos conoce perfectamente. Por más que queramos ocultar las cosas, no es así. Eso lo vemos en el capítulo 17, en el capítulo 18, que también hay quizás, estos capítulos son de los que más impactan de Jeremías, porque aquí dice que hablamos de la señal del barro y el alfarero. Las parábolas de estos capítulos ilustran la soberanía de Dios sobre la nación. Dios tiene poder sobre el barro, que era Judá, y Él sigue trabajando para convertirlo en una vasija útil. Sin embargo, Judá debía arrepentirse pronto, o el barro se endurecería en la forma equivocada. Entonces, ese barro carece de valor
y se tiene que quebrar y destruir. Conforme el alfarero moldeaba o daba forma a la vasija de barro en su rueda, a menudo iban apareciendo los defectos. El alfarero tenía poder sobre el barro para dejar los defectos o para volver a moldear la vasija. Asimismo, Dios tiene poder para volver a dar forma a la nación y conformarla según sus propósitos. Y eso era lo que él quería. Y eso lo vemos en el versículo 6 del capítulo 18. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Vean qué importante es saber, ¿verdad?, que nosotros también somos escogidos de Dios y que también somos barro en sus manos y que Él nos da la forma, de verdad. Como menciona acá en su material, a veces puede ser que cuando Dios nos va formando hay cosas dentro de nosotros que no deben de estar, pequeños detalles que hay que cambiar, que hay que mejorar, porque no somos perfectos. En nosotros siempre habrá una naturaleza pecaminosa con la que luchamos todos los días, y eso lo tenemos que tener sumamente claro. ¿Para qué? Para que nosotros de verdad nos demos cuenta que somos seres humanos, que podemos fallar, pero que podemos acudir a Dios siempre. Vean que Dios le dice que si ellos cambian pueden arrepentirse, lo que significa aplacarse, cambiar de idea y propósito o reconsiderar. Dios mantiene la libertad de cambiar sus decisiones pronunciadas y de regular sus relaciones con las personas de acuerdo a la respuesta que le den a su oferta de perdón o a su amenaza de juicio. Es lo que le decía. Dios nos da perdón, ¿verdad? O, ¿verdad?, al mismo tiempo nos deja vivir con las consecuencias del pecado. En este caso, pues al pueblo de Israel ya le había dicho que era lo que iba a pasar y venía un juicio para ellos. Las palabras y las acciones de Jeremías fueron un reto para la conducta del pueblo. Habló abiertamente sobre reyes, príncipes, sacerdotes y profetas, escribas y santos. Jeremías de verdad fue un profeta que de verdad impactó mucho la vida del pueblo de Judá. Mediante una parábola impresionante, Jeremías revela que Jerusalén y Judá sufrirían juicio tan devastador que serían hechos pedazos. Eso lo vemos en el capítulo 19, en el versículo 10, donde dice: entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo. Es decir, ahí le estaba diciendo, o sea, no funciona, esa vasija no nos sirve o es necesario hacerlo. Entonces, y eso era lo que iba a pasar con el pueblo. Luego, en el capítulo 20, se habla de Jeremías y Pasur, que era un príncipe a cargo de mantener el orden del pueblo. También se describe como un sacerdote. Después de escuchar las palabras de Jeremías, Pasur lo mandó a castigar y lo puso en el cepo, en vez de aceptar su mensaje en su corazón y actuar de acuerdo a él. Escuchó las palabras de Jeremías, pero dijo, creo que eso como que no es para mí, algo así, o eso no es conmigo, entonces no, lo mandó a encarcelar. Dice la palabra: el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba esas palabras. Y oiga lo que hizo: y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y al siguiente día Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces: Jeremías, Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib, que eso significa terror por todas partes, se puede imaginar. Dice: porque así ha dicho Jehová, he aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán, y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia. De una sola vez les estaba diciendo acá que era lo que iba a pasar. Y los llevaré cautivos a Babilonia y los matará a espada. Entregaré asimismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán y los tomarán y los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa iréis cautivos, entrarás en Babilonia y ahí morirás, y ahí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira.
¿Qué había hecho entonces Pasur también? Dice que era un sacerdote y presidía como príncipe de la casa de Jehová. Entonces mandó a encerrar a Jeremías, porque Jeremías sí decía la verdad, y él era uno de los profetas que decían las cosas que el pueblo en realidad quería escuchar, ¿verdad? Luego vemos acá, Jeremías tenía una fiel adhesión a la obra que se le había encomendado, ya que dio la gracia de Dios al obrar poderosamente en él para tener fijo en su oficio. Le fue asegurada la presencia de Dios con él, la cual bastaba para reducir a la impotencia todos los ataques de sus enemigos. Del versículo 7 al 18, ¿verdad? Aquí en el capítulo 20 se habla de un lamento de Jeremías. En el 11 dice: mas Jehová está contigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán y serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Entonces, dice Jeremías esas palabras. Para él, de verdad creo yo que no era fácil hacer lo que estaba haciendo y al mismo tiempo sentirse como un ser humano, sentir lo que le pasaba al pueblo, pero tenía que confiar en Dios, en que lo que Dios tenía para ellos era lo mejor. Luego vemos en el versículo 21, dice: Dios rechaza la petición de Sedequías. De los capítulos 22 al 28 narran los mensajes de Jeremías concernientes a los ataques de Nabucodonosor a Jerusalén. Del capítulo anterior al presente hay un salto histórico como de 10 años como mínimo. Sedequías, el último rey de Judá, estaba reinando cuando cayó Jerusalén y envió a 2 sacerdotes a que le preguntaran a Jeremías si Dios haría que Nabucodonosor se retirara. Dios pronunció un enfático no. De hecho, Dios mismo pelearía contra Judá y los entregaría a sus enemigos. La profecía de Jeremías se cumplió literalmente en el año 586 a.C. La palabra de Jeremías siempre fue respaldada por Dios. Luego, en el capítulo 22, ¿verdad? Hay un juicio contra los reyes malvados. En este capítulo, Jeremías le profetiza a los 3 reyes que precedieron al rey Sedequías sobre el juicio de Dios sobre ellos. Estamos hablando de Salum, Joacim y Joaquín. Luego tenemos en el capítulo 23, dice acá: el regreso del remanente. Jeremías profetiza aflicción y juicio sobre los guías espirituales de Judá, sacerdotes y falsos profetas, que se estaban enriqueciendo de manera egoísta sin que se preocuparan en absoluto por el estado del pueblo. Es decir, lo hacían porque de verdad querían hacerlo y no era porque les interesara el pueblo. Ellos serían destruidos y el pueblo enviado al exilio. Luego Dios recogería al remanente y los haría volver a sus moradas y les daría pastores que cuidaran debidamente de ellos. El supremo pastor sería el renuevo justo, es decir, el Mesías. Se cortó el renuevo, se interrumpió el linaje real de David cuando Dios destruyó la monarquía davídica en el 586 a.C. Ahí se rompió eso. Dios prometió, sin embargo, levantar un rey del linaje de David que sería el renuevo justo. Esta profecía anuncia el Mesías. Se le llamará Jehová, justicia nuestra. Como le digo, Jeremías tiene muchos capítulos de verdad impresionantes y el capítulo 23 es uno de ellos, porque donde Dios les habla de ese regreso de ese remanente. En el 5 dice: aquí que vienen días, 23:5, dice Jehová, en que me levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará justicia, juicio en la tierra. En su día será salvo Judá, Israel habitará confiado, y ese será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. De verdad que les estaba anunciando que a pesar de todas las situaciones, Él iba a tener misericordia del pueblo y los iba a rescatar a través de un Mesías. Eso les estaba diciendo. Luego vemos en el capítulo 24 la señal de los higos buenos y malos. Dice: el contexto histórico de la parábola es el principio del reinado de Sedequías. Nabucodonosor acababa de deportar a Joaquín y a otros israelitas a Babilonia. Vean que cuando se habla acá en el capítulo 24, ¿verdad? En el capítulo 24
se habla sobre esta parábola, donde después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higo puestas delante del templo de Jehová. Y eso es, les estaba hablando, ¿verdad?, acerca de que la primera cesta de higos contenían buenos higos, que eran buenos por cuanto Dios los purificaría mediante el sufrimiento, mediante el exilio, ¿verdad? Y después de su exilio serían llevados de regreso a su tierra y se apartarían de la idolatría para volverse a Dios con todo su corazón. De verdad que Dios sí estaba sumamente interesado en que el pueblo volviera hacia Él. Luego en el 25, que también es otro capítulo importante, donde se habla de los 70 años de desolación que iba a tener el pueblo. Dice, Judá permanecería en el exilio por aproximadamente 70 años. Eso lo vemos en el versículo 11, donde dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. No vamos a entrar mucho en detalle porque de esto pues se habla en otras materias. Luego en el capítulo 26, Jeremías es amenazado de muerte debido a su proclamación de la palabra del Señor. Jeremías fue apresado por los guías religiosos que exigieron su muerte. Jeremías se negó a retractarse de su mensaje de juicio, es decir, querían como doblarle el brazo, digamos, a Jeremías para que él pudiera hablar otras cosas. Dice que así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mande, hablarles, no retengas palabra. Esa palabra vino a Jeremías. Quizás oigan y se vuelva cada uno de su mal camino y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Y este versículo es sumamente claro. Le dirás pues, así ha dicho Jehová, si no me oyereis por andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, es lo que le mencionaba, siempre había un profeta, a los cuales no habéis oído. Yo pondré en esta casa como silo y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Entonces, por todas esas cosas, ¿verdad?, querían matar a Jeremías. Y él se retractó porque sabía que lo que él hablaba era porque venía de parte de Dios. Entonces, nosotros tenemos ahora la libertad de hablar acerca de Dios, de hablar acerca de Jesús, de hablar del Espíritu Santo. Hagámoslo cuando tengamos la oportunidad de hacerlo, porque hubieron profetas que pasaron situaciones sumamente difíciles y no se retractaron. Entonces, nosotros ahorita tenemos la bendición de poder compartir el Evangelio como nosotros queramos. Así que gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en la siguiente clase. Bendiciones.